Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Al inicio de la actual administración, ha cumplido ya 3 meses y días, el gobierno del presidente Apura, en sus albores, nombró una comisión liquidadora de varias instituciones del Estado. Hoy nos acompaña uno de sus miembros, el abogado Leonel Núñez. Es un gusto saludarlo. Igualmente. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias a Dios, contento. No voy a decir que cansado porque hay que tomar el ritmo de Tito, ¿va? Entonces necesitamos trabajar 24/7 porque es un trabajo bastante fuerte. Son 25 instituciones que estamos liquidando, revisando y bueno, y en esta labor no podemos descansar. Usted tiene la responsabilidad, es un grupo de varios profesionales, sí, pero usted como tal tiene la responsabilidad ¿en cuántas? De revisar cuántas. Mire, son todas las instituciones, pero como grupo dividido. Nos hemos dividido para hacer un trabajo más rápido, más efectivo. Yo tengo delegado lo que es planificación estratégica, lo que es un programa en donde se han pagado reparaciones referentes al 2009, de mártires de la resistencia, también lo que es el Museo Histórico que está ahí en la antigua Casa Presidencial, igualmente el Instituto de Cinematografía, igualmente lo que era el canal del Estado, la radio y el periódico. Es decir, 6, si no me... 6, van los... 6 por el momento, pero hay más que nos estamos delegando. Son 25 en total. Sí. Bueno, hemos conocido de algunas revelaciones del abogado Núñez que nos han llamado la atención. Antes de irnos a la pausa, un adelanto. De las 6 que ha revisado, ¿a dónde le asombró lo que ha visto? Mire, planificación estratégica es una institución, una secretaría que manejaba más de 1.000 millones de lempiras. Por ejemplo, desde que entré y pregunté por el auditor interno, inexistente. No existe auditor interno en planificación estratégica. No existe auditor interno en la Secretaría de Transparencia. Increíble. O sea, no existe ninguna vinculación con el Tribunal Superior de Cuentas que hayan estado revisando estas secretarías durante los años que funcionó. Bueno, voy a la pausa y luego estamos aquí para revisar todo lo que se ha encontrado hasta ahora. ¿Qué tan profundas han sido las investigaciones? No, realmente, licenciado, ha sido por encimita, porque lo que hemos estado es liquidando el personal, o sea, el pasivo laboral. Por lo tanto, en esa revisión del pasivo laboral también hemos estado revisando la parte de los acreedores, porque es un cierre total de la institución. En el cierre de acreedores hemos estado también revisando algunas interioridades que se han estado dando. La misma gente, alguna gente comenta, dice, y que, bueno, y que desgraciadamente para Honduras ha habido un derroche enorme de dinero, facturas de 280,000 lempiras en alimentos en un día. ¿En qué lugar se gastaron 280,000 lempiras en comida? Mire, como yo fui auditor de la Contraloría y el auditor no solamente revisa lo que se gastó, sino revisa fechas, quién autoriza, facturas en donde coincide exactamente en el mes de diciembre con lo que estaba pasando en el Infop. O sea, 175 desayunos, 175 almuerzos, 175 cenas, sin ningún tipo de solicitud, si es alguna capacitación, o lo que, o sea, no existe eso ahí. Simplemente un recibo de factura de alimentos que no se sabe ni siquiera quién lo autoriza. Sin embargo, está la factura a nombre de planificación estratégica. Igualmente, por ejemplo, me extrañó una factura en donde se mandaron a hacer camisetas color roja, así dice, camiseta color roja, algún tipo de publicidad en donde la fecha coincide con el cierre de campaña en aquel momento del partido que estaba en el poder. ¿Y cuánto se pagó en estas camisetas? Son cantidades arriba de los 200, 300,000 lempiras y son facturas que hay que pagar, ¿va? Porque o sea, son facturas que ustedes las han encontrado, pero con pendientes de pago. Pendiente, inclusive se revisaron todos los F01 que estaban subidos en el mes de enero. Llegó Finanzas a revisar cada uno de los F01. Tengo un informe en donde hay muchos F01 que se les tiene que dar de baja porque no tiene la documentación como soporte para hacer el pago. Sin embargo, estaban los F01 en plataforma. Igualmente, algunas decisiones a nivel de personal
que no son correctas, violatorios a lo que es la normativa laboral. Por ejemplo, el hecho de que había un grupo de ex empleados que se les había autorizado el pago de prestaciones, aun y cuando ellos renunciaron. Cuando la ley de servicio civil establece que la cesantía solo puede ser por despido, por cierre o en todo caso por renuncia, pero en la renuncia pierde ciertos, no derechos, sino que hablamos de preaviso, cesantía, sin embargo se le estaban otorgando a personas que habían renunciado, gente que vive en el extranjero y estaba cobrando salario en planificación estratégica. ¿Cuánto se debe? ¿Hay algún aproximado de las instituciones que usted ha revisado de cuentas pendientes de pago, viendo esto, tomándole su palabra, abogado, que es solamente por encima? Mire, por encimita, por ejemplo, en pautas publicitarias de los últimos 3, 4 meses se debían alrededor de 240 millones de lempiras. Tengo una cantidad enorme de contratos por servicios publicitarios de 27 mil lempiras por un mes a 598 mil lempiras por un mes. Hablo de personas que inclusive muchos de ellos dudo que sean periodistas. Por ejemplo, un periodista ahí ganaba, alguien que tenía el cargo de periodista ganaba 37 mil lempiras al mes y el que es periodista estaba como técnico ganando 25 mil, 23 mil lempiras. Ahora, esto lo tienen con documentación, soporte para validar un eventual pago o qué es lo que ha encontrado. Mire, hemos encontrado muchas deficiencias administrativas en estas instituciones, muchos pagos sin el respaldo correspondiente. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, es el Tribunal Superior de Cuentas que tiene que hacer la auditoría. Urge la presencia del Tribunal Superior de Cuentas en estas instituciones para que empiecen desde ahorita, porque yo creo que no se van a tardar, o sea, el tiempo para poder auditar, hablo personal, hablo acreedores, hablo compra, por ejemplo, una compra de muebles, escritorios, sillas, por más de 900 mil lempiras en el último trío del año pasado. O sea, compras totalmente irrisorias que hay que pagar porque ahí están. O sea, yo no digo que no estén. Habría que revisar si los precios van de acorde a lo que es el mercado. Pero eso ya lo hace el Tribunal de Cuentas. Eso es el tribunal, porque esta comisión simplemente nos mandaron a hacer una liquidación de estas instituciones, no solamente en el pasivo laboral, sino que en la institución como tal. Esto quiere decir que se va a liquidar también la persona jurídica. ¿Y cómo muere una persona jurídica? Bueno, la derogación de aquellos PCM, de aquellos decretos legislativos que le dieron vida a estas instituciones. Por esa razón, difícilmente una persona vaya a ganar una demanda de reintegro porque estas instituciones van a dejar de existir totalmente. ¿Cuánto personal encontró? Mire, a mí me preguntan si habían paracaidistas cuando yo llegué en el mes de marzo. Yo les digo, cuando yo llegué estaba todo el mundo. Habían 4 recepcionistas, habían 2, 3 personas en un escritorio. Era más el personal que los escritorios que habían. Ahí estaban todos. Ahora bien, a mí lo que me extraña es que una gran cantidad de personas que trabajaban ahí con cargos supuestamente de analistas, cargos de oficina, no tenían escritorio, no tenían computadora asignada, o sea, no tenían nada de bienes asignados. Entonces, como una persona que requiere hacer trabajo netamente de oficina no va a tener ni siquiera una silla asignada. Desde ahí el tribunal debe revisar si estas personas se presentaban o no se presentaban a trabajar. Ahora, usted me dice que en esto han tenido el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas. Todavía no. ¿O todavía no? Esa es una queja que ¿Esta hago. documentación, soporte, va cuándo para allá? Mire, en lo particular, pues yo empiezo a remitir información al tribunal sobre los hallazgos estas próximas semanas que viene, porque lo que hay es bastante grande y no se puede seguir acumulando la cantidad de indicios que indican de que existen un mal manejo administrativo, porque es increíble, por ejemplo, la cantidad de dinero que se manejó, por ejemplo, viáticos a giras de 20 a 25 días, exactamente en periodo de campaña, o sea, utilizando los vehículos del Estado. ¿Qué encontró ahí que podamos conocer? Bueno, pidiendo viáticos de 38, 39 mil lempiras, algunos que no es culpa de ellos, porque ellos simplemente cumplen órdenes, pero de pronto en campañas políticas, hoy digo yo, bueno, en esas campañas usted miraba 30, 40 carros
cuántos carros eran del Estado gastando combustible, viáticos, salarios de empleados públicos para dar en campaña, algo que la misma ley lo prohíbe. Cuestiones así. Mire, es que hay tantas cosas, licenciado Chendo, que uno se queda corto. Por ejemplo, mire, una factura de una empresa que vendió un sistema, un sistema de tecnología específicamente, o sea, totalmente para poder rastrear nombres claves, rostros, sentimientos, cuestiones así, que ahí está. Ahora, encontramos la factura, pero no sabemos en qué computadora se instaló, no sabemos quién lo manejó. O sea, desconocemos totalmente. ¿Es una red de espionaje? Una red de espionaje, y lo digo que sí existía esa red de espionaje de las redes. No sabemos realmente si era específicamente para la persecución de algún tipo de oposición o de alguna persona en particular. O sea, esa es una realidad. Habían personas extranjeras, que había una unidad en donde no habían hondureños, que no entraban los hondureños ahí. ¿Y dónde operaba esta unidad o no saben? No, mire, planificación estaba en 3 lugares. Estaba en un piso de la Torre 1 del Centro Cívico, ahí estaba el periódico. En el edificio, había un edificio Santa, ahí por donde era el Padrino antes, disculpe, ya no existe, pero lo menciono. Por ahí estaba un edificio que ahí donde estaban instalados estos grupos, y estaba el otro edificio por Palmira, en donde ahí también había otras oficinas, en donde era un búnker, ahí no entraba nadie. Yo me sorprendo porque hay algunos colegas suyos que han llegado ahí y dicen que nunca podían pasar del lobby. Y hoy pues pueden conocer todo el edificio, cómo era. ¿Y qué había en ese edificio? ¿Qué encontró usted? Mire, por ejemplo, quien manejaba los canales del Estado era una venezolana, no era una persona hondureña. Quien daba las órdenes, quien mandaba, inclusive dicen que en algunos momentos hasta había hostigamiento laboral por parte de ella. Ella manejaba prácticamente lo que es la parte de mercadeo de los canales del Estado. Y usted y yo sabemos de que lo que es la ley de Conatel prohíbe que un canal, ya sea del Estado o privado, sea manejado por extranjeros. ¿Y de ella saben algo? No, en las planillas. ¿Cómo llegó? ¿Dónde pasaba? Mire, hay pasajes de avión dirigidos a Europa, Estados Unidos, una gran cantidad de pasajes de personas, de asesores, que están los nombres ahí, extranjeros, que eran pagados por planificación estratégica. Eran venezolanos, me dice. ¿Encontró de otras nacionalidades? Mire, habían argentinos, venezolanos, cubanos, que se manejaban ahí. Y bueno, o sea, como siempre conocemos, si camina como pato, habla como pato y come como pato, al final es un pato, ¿va? Entonces, si hay extranjeros manejando sistemas de tecnología que lo que orienta en un tipo de investigación o persecución a una persona o un grupo de personas, o sea, ¿por qué están extranjeros haciendo eso? ¿Y de este caso qué soporte en documento existe o hay testimonios? ¿Cómo han ustedes estructurado el proceso de investigación para entregarlo al Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, o no sé si será a la Fiscalía, si el acompañamiento lo tendrán con alguna asesoría del abogado del Estado, en este caso el Procurador General. ¿Cómo está el sistema implementado por ustedes? Bueno, como yo dije al principio, este es algo que está por encimita. Este simplemente es la punta de lo que podría ser una investigación que debe ser con más profundidad. Creo que el primer ente, ya finanzas, en simplemente revisar los F01 que estaban ya subidos, hizo una revisión exhaustiva y determinó que hay muchos pagos que no cumplen los requisitos. Se puede imaginar cuando venga el tribunal y empieza a revisar los pagos que se hicieron días y meses atrás. O sea, es enorme. Ahora, si existe algún tipo de dolo ahí, pues eso debe determinarlo el Tribunal Superior de Cuentas mediante un pliego de responsabilidad. Si ellos determinan que existe algún tipo de abuso por parte de las autoridades que estaban ahí, pues debe ser remitido al Ministerio Público. Ahora, ¿cuándo fue la última vez? Me quiero quedar con eso de los extranjeros. Ok. Porque ahí el seguimiento es complejo. Ahora, porque ya no están o siguen aquí. No, ya no están. O sea, ¿tienen el registro cuándo fue la última vez que se fueron? No. ¿O ya esto le va a corresponder a los entes contralores y fiscalizadores? En este caso sería con migración. Claro, deben investigar porque en las planillas de planificación no existe ningún extranjero pagado. O sea, eran pagados por otro lado.
No sabemos por dónde. Sí, porque Yo de gratis no estaban. Sí, y cobran en dólares, no cobran en lempiras. Ya habría que investigar por dónde salía el pago de ellos. ¿Por qué? O sea, quién hacía ese pago y cómo se hacía. Porque en ese sentido sí tuvieron el cuidado de que en las planillas no aparecía, aunque siempre quedan rastros. De pronto en alguna planilla, en algún momento debe aparecer el nombre de alguno de ellos. Para mí sí. Habría que revisar las planillas hacia atrás. ¿Y cómo entonces, si no encuentran esas planillas, ustedes saben de la existencia de ellos? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue Silo conductor? Bueno, hay que, las facturas que uno va encontrando sobre gastos, pasajes aéreos, facturas que eligió de compra de software, aparte de eso, lo que la misma gente comenta, lo que decían, gente que ya se fue. ¿Y estas empresas que prestaban estos servicios eran de esos mismos países? Me dije que de Argentina, son empresas hondureñas, Venezuela, hondureñas eran los proveedores. Que vendían este tipo de software, que tampoco tienen la culpa, o sea, uno vende un servicio. Igualmente habría que revisar si aquellos proveedores de productos tenían algún tipo de vinculación con algún funcionario. Sin embargo, sí hay muchas cosas, como le digo, que el momento de que haya una auditoría va a arrojar muchas cosas que esperemos que no sean tan malas, porque nadie desea el mal para nadie. Pero si son malas, pues deben haber gente que responda por ello. Lo de ustedes es una investigación por encimita. Rápida, podemos decir. Por encimita, son simplemente indicios en donde ya cuando se haga la investigación a profundidad debería existir una plena prueba de la comisión de algún delito o falta, pero eso ya son los entes contralores que tienen que hacerlo. Por ejemplo, la comisión está pagando el 100% de prestaciones, pero quien debe revisar si esta gente cumplía con su horario es el tribunal, no nosotros. Porque entonces nunca terminamos de liquidar la institución. ¿Cuánto se va a pagar en prestaciones, así a grosso modo, en lo que han observado? Mire, la comisión como tal está alrededor de los 380 millones que se van a pagar en prestaciones. Solo planificación va a pagar alrededor entre 225 a 235 millones en prestaciones. Es la sugerencia de ustedes, pero eso lo va a revisar. No, ya está. Eso ya está. Eso ya está. Eso sí se va a pagar porque sí verificaron que efectivamente cumplían con función. No, se va a pagar porque son personas que sus expedientes están ahí, que se les pagó salario, que tienen seguro social, que tienen INJUPEN. O sea, se les va a pagar. Lo que hay que investigar si efectivamente iban a trabajar o no. Pero eso no lo hacen ustedes. No lo hacemos nosotros. Tienen que hacerlo. Y en caso de verse que no iban a trabajar, pues el tribunal tiene que presentar reparar a estas personas para que devuelvan ese dinero. Bueno, retomo lo de los extranjeros, de esos no hay nada. De esos no hay nada más que pasajes de avión, compra de software, comentarios de la gente que ya se ha ido, que hablaban sobre la existencia de ellos. Hay un dato que me dijeron que estamos corroborando si es cierto, que en el mes de diciembre algunas computadoras, estos extranjeros no fue que borraron la información, sino que se llevaron los discos duros de las computadoras, ¿va? O sea, se los llevaron, o sea, sacaban el disco duro y lo llevaban. ¿Y eso ustedes no lo han revisado? ¿Y eso sí han visto? Se va a revisar. Hay computadores técnicos. Hay computadores que solo tienen el cajón. Hay que revisar por qué razón no están los discos duros en esas computadoras. ¿Qué más se encontraron en cuanto a equipos, a mobiliario que les certifican todas estas actividades ustedes? Estamos ahora solamente hablando de una institución. De una institución. Ya vamos a pasar a las otras. Sí, de una institución que es la más grande que nos dieron para poder liquidar. Son más de 800 empleados que están liquidando ahí, que se liquidaron. Es un presupuesto enorme. Y, por ejemplo, la última planilla ya de este año estaba en los casi 24 millones de lempiras mensuales. Ya en el mes de abril se pagó 1.6 millones de planilla, porque solamente quedaron 45 personas que son los que nos están colaborando para lo que es el cierre. Muy bien, ahora pasamos a los procesos. ¿En cuánto tiempo usted fue auditor de ente contralor? Con lo que ha visto ahí, ¿en cuánto tiempo esta va a ser tarea del Tribunal Superior de Cuentas? O como abogado, usted que conoce, oriéntenos, ¿puede de oficio entrar el Ministerio Público?
puede de oficio entrar al Ministerio Público, pero lo correcto sería que, tal como dice el decreto 004-2026, que habla de que el tribunal debe de estar acompañándonos a nosotros en este proceso. Igualmente establece que finanzas, que lo está haciendo. Igualmente dice que bienes nacionales, que lo está haciendo. Sin embargo, el ente encargado de poder revisar la parte financiera es el Tribunal Superior de Cuentas. Mira, una cuestión que me pareció raro, no solamente el hecho de que no haya auditor interno, sino que no estaba el secretario general, no estaba el gerente administrativo. O sea, cuando llegamos nosotros a estas instituciones, no había ninguna persona por la cual hacer una transición. O sea, nos tocó... Es decir, un funcionario de jerarquía no lo encontraron. No lo encontramos muy poco. O sea, yo solo encontré a su gerente de recursos humanos, encontré al jefe de bienes, encontré, para de contar, la directora legal. De ahí el secretario general no estaba. Y tiempos, para no perder esa ruta, abogado, tiempos. ¿En cuánto estaría un proceso bien estructurado? Bueno, depende de la cabeza. ¿Va? En el caso de la Partiendo que usted me dice que solo ha visto por encimita todo esto. No, mire. Que no han escarbado. No, mire, el tribunal tendría que ir revisando rubro por rubro y siempre va vinculado a otro, ¿va? Yo creo que en cuestión de 12 meses el tribunal tendría ya una gran cantidad de plenas pruebas como para poder determinar algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Sin embargo, se requiere la presencia de ellos en las instituciones, porque, como digo, cada una de las instituciones tiene su propia peculiaridad que debe revisarse de manera minuciosa. Creo que el incremento que se le hizo al Tribunal Superior de Cuentas deben ellos, de una u otra manera, pues demostrárselo al pueblo hondureño que efectivamente se está trabajando para poder contrarrestar la impunidad y, lógicamente, disminuir la corrupción. Muy bien, voy a hacer una pausa. ¿De qué entidad pasamos ahora? No, la que usted quiera. Y todas tienen casi el mismo problema del momento de la ejecución. Por ejemplo, en lo que es la red solidaria hay convenios, ahí se manejó la parte de migrantes. A nadie se acusa, hay que decir eso. No, es una investigación en base a un decreto ejecutivo de liquidación. Así es. Es decir, después, si a alguien se le menciona, porque aquí no se han dado nombres, si a alguien se le menciona, tiene todo el derecho, bajo la legislación hondureña, de defenderse y presentar las pruebas. Claro, no hay ningún problema en eso. La presunción de inocencia se mantiene. ¿Ustedes han hablado con algunos de las personas que aparecen en esas facturas, en los documentos que han encontrado, o no es tarea de ustedes, abogado? Mire, lógicamente los acreedores llegan a cobrar su dinero, uno tiene para platicar con ellos, y lo que yo he llegado a concluir es que no es culpa de ellos. O sea, cada quien tiene su negocio y quiere que produzca, que tenga un ingreso. Ellos llegan a cobrar, lógicamente, pero sí hay otra gente que llega a cobrar y no tiene realmente el sustento. No hay soporte. No hay soporte. Por ejemplo, llegan alguna y otra colega suya a decir, yo vengo a cobrar por mis servicios profesionales, pero dice que en el Facebook de ella de pronto dio la publicidad, ¿va? O sea, no se puede pagar por razón de publicidad. Alguien que utiliza el Facebook o Instagram manifestando que esa es la manera como trabaja. O sea, cuestiones así que una empresa seria entrega la pauta, va en un CD, en una memoria, la factura, dice cuándo salió la publicidad. Pero mire, es que si algún día, lo voy a invitar para que vaya a ver esa parchera de contratos enorme a nivel nacional de pago a personas simplemente por en pagar. El tema de los migrantes, que es el otro proceso que ustedes han entrado en este proceso de cotejar si lo que se encuentra en documentos se validó en campo. Mire, el comisionado Mario Simón, que está encargado de la parte de la red solidaria, Cedesol, esta parte de ahí, nos comentaba, nos reunimos con comisionados de que, por ejemplo, se está revisando la parte de los inmigrantes. Cuando ellos venían se les daba un ticket, un boleto para canjear en Banasupro, que se dieron más de 60,000 tickets y en donde solamente se reportan
como 42,000 migrantes que entraron. O sea, ¿dónde están los otros tickets? ¿Va? Esos tickets tienen un valor, no sé si de 5,000, no sé cuánto dinero será por cada ticket. Estamos averiguando eso. De pronto, ¿quién canjeó esos tickets? ¿Va? ¿Se pagaron o no se pagaron por Banasupro? Todas esas cuestiones que también estamos revisando, que conste, eso es por encimita. No estamos hablando de una investigación más profunda, es por encima. Con respecto a eso, por ejemplo, tenemos ese proyecto que se manejó, un proyecto larguísimo, que es donde se indemnizaba a las familias de los mártires del golpe de Estado, en donde ellos hicieron un listado, no sabemos bajo qué argumento, y en donde el Estado de Honduras nunca fue sancionado. Sin embargo, se invirtieron en un primer año más de 8 millones de lempiras en pago. En otro año se invirtieron más de 17 millones, en donde en un primer año habían 32 mártires, en otro año habían 57 mártires, y se invirtía dinero sin ningún tipo de fundamento legal para poder pagar a estas personas, y que no sabemos bajo qué argumento se hacía este tipo de dictamen, en virtud de que no existe ninguna sanción por parte de ningún juez ni organismos internacionales para hacer efectivo este tipo de pagos. ¿Este recurso lo manejaba qué dependencia? Eso lo manejaba la Secretaría de Derechos Humanos en vinculación con con Sedesol, que hacía el pago, y esto nació mediante un decreto en el año 2022 sobre lo que es la reparación para los mártires del golpe de Estado. Pero en ninguno de todos estos procesos ha tenido el acompañamiento directo de los órganos contralores, ¿verdad? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Hasta el momento ¿Cuándo esperan ya tenerlo y que revise? ¿Será por institución cada informe o será un paquete? ¿Qué les ha dicho el presidente? Mire, nosotros necesitamos hacer el informe de hallazgos. En el caso mío, pues la comisión presenta el informe a la Secretaría de Finanzas, igualmente con copia de la Presidencia de la República, y vamos a tirar copia también al Tribunal Superior de Cuentas, porque los entes contralores definitivamente creo que ya días debieron haber entrado acompañándonos sin ningún tipo de excusa. Pero ustedes le han solicitado al ente contralor, porque debo decir, sí escuché al procurador, al abogado Aspra Iglesias, que habló del tema de acompañar, pero me dice que el Tribunal de Cuentas no ha entrado. Todavía no. Pero sí lo han buscado. Sí, ¿Y qué les han dicho? ¿Por qué no entra? Bueno, hasta el momento, de manera así rápida, nos habían convocado para una reunión, pero no tan oficial como nosotros quisiéramos. O sea, con documentación, con correspondencia, y sentarnos realmente a hacer un trabajo. Platicamos con el abogado Aspra, y efectivamente ya él creó un equipo de enlace con la comisión de procuradores, que ya ellos están haciendo cargo de las demandas de estas instituciones para que vayan caminando, igualmente las conciliaciones. Pero necesitamos todavía el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas. Igualmente, si el Tribunal Superior de Cuentas pues no tiene tiempo o no quieren acompañarnos, sería bueno, pues vamos a tener que hacer uso del Consejo Nacional Anticorrupción para que nos acompañe, en virtud de que quizás el tribunal pues no tengan el suficiente personal, o de pronto no se den cuenta de la magnitud de la ayuda que necesitamos de parte de ellos. ¿El Ministerio Público? El MP todavía no ha entrado. Yo soy de criterio, soy abogado. ¿Que el Ministerio Público ahorita no? En este momento no, porque ellos deben actuar con una plena prueba. Un soporte mucho mayor. Exactamente. Y meter al Ministerio en este momento yo creo que no es procedente. Soy abogado, especialista en materia penal. Creo que la primera institución que debe entrar, aparte de la Procuraduría, es el Tribunal Superior de Cuentas. Hay que darle trabajo al tribunal. La Constitución establece cuál es la función del tribunal, que no es la misma función que el Ministerio Público. Y bueno, me llama la atención porque el Tribunal de Cuentas no ha entrado. Debemos decir, un ente contralor tripartito. Y digo tripartito porque por más que le querramos quitar el color, ahí está. Lo político ha dañado. Sí. ¿Cómo ver esto, abogado, sin que parezca político? Porque hace unos años atrás se acusó al azul, antes se cuestionó al rojo, ahora es otro color. Mire. Entonces, lo político siempre ha terminado dañando todo esto. Ustedes que están ahí, ¿cómo lo presentan entonces sin que se vea como una especie de revanchismo quizás? Mire, esta es una cuestión netamente profesional.
la Constitución de la República establece cuál es la función de cada ente y la Constitución establece cuál es la función del Tribunal Superior de Cuentas. Asimismo, la ley orgánica del mismo Tribunal Superior de Cuentas establece cuáles son sus funciones y nosotros como comisión liquidadora, que hemos encontrado algunos indicios en donde y que el mismo decreto establece el acompañamiento al tribunal, creemos necesario de que ellos inclusive deberían haber estado con nosotros desde el primer día. Miren, no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva en el sentido que es el tribunal realmente el que debe estar a la par, y lo hago independientemente que tengo amigos ahí que son magistrados. Sin embargo, el hecho de que hayamos llegado a unas instituciones en donde no existía auditoría interna y en donde la ley orgánica del tribunal exige de cada auditoría interna haga su reporte, su POA anual, y que este POA anual debe ser verificado por el tribunal, y que hayan pasado años y el tribunal no le haya exigido a un secretario de Estado tener el auditor nombrado. Entonces hay una corresponsabilidad por parte del Tribunal Superior de Cuentas por omisión, a no haber exigido a estos ministros tener una auditoría interna activa ahí. Es decir, ahora que se han hecho las asignaciones presupuestarias, quizás tengan ya el personal y las capacidades para el acompañamiento, o ya ustedes están en la etapa final de cierre. ¿Cuándo esperan concluir? ¿Tienen algún estimado? Mire, esperamos ir haciendo este trabajo de manera ordenada y de manera precisa. ¿En qué sentido? Como dije, primeramente liquidar lo que es el pasivo laboral, después liquidar lo que son las cuentas por pagar y después liquidar la persona jurídica, llámese secretaría o programa. La liquidación es un acompañamiento con el Consejo de Ministros y con el Congreso, porque hay que derogar PCMs, hay que derogar decretos, y ese es lo que le va a dar el cierre a las instituciones. Pero mientras esto está ocurriendo, los hallazgos que hemos tenido en las diferentes instituciones y proyectos, debe estar el acompañamiento del tribunal. Y yo sé que quizás mire que me estoy quejando, pero la verdad es que yo me siento un poco indignado al no ver el ente profesional, investigativo y la parte financiera sobre el manejo de fondos estatales que no está a la par nuestra. Y estamos hablando que su responsabilidad son 6 instituciones, pero en total son 25. Son 25. ¿Y a ninguna ha llegado? No, ¿O en alguna sí? No ha llegado ninguna. Y yo espero que Ahora, mis compañeros comisionados que están reunidos en el tribunal, una visita que se han reunido, que el tribunal despierte. Si no, en mi responsabilidad como comisionado, como hondureño, voy a solicitar el acompañamiento del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Y han hablado ya con la abogada Castellanos? ¿Qué les ha dicho de todo esto? Hemos respetado... O sea, no le han tocado la puerta. No le hemos tocado la puerta porque yo confío en la institucionalidad del país. ¿Y esperan hasta cuándo? Y no, esta semana, si esta semana el tribunal no se presenta, la próxima semana no la conozco en persona, la abogada Castellanos, pero vamos a tener que ir donde ella para que nos acompañe, porque si el tribunal está haciendo omisión a una labor, pues bueno, el Consejo Nacional también es un ente creado por el Congreso que tiene ciertas atribuciones parecidas al tribunal, aunque no puede hacer un periodo de responsabilidad, pero sí nos puede acompañar. Ahora, y el Congreso, ¿han notificado esto al Congreso ustedes? Porque de ahí dependen también los órganos contralores. Es correcto, todavía no, reitero, estamos respetando todavía de que el ente contralor se dé cuenta de la magnitud y que pongan a los auditores a trabajar, no solamente a devengar un salario, que los magistrados también se dejen de tomar tanto café y tanto té en las oficinas, salgan de ahí y nos acompañen en esta labor del país. Estamos hablando de son millones de lempiras que quizás fueron malgastados. No tienen estimado de lo que... No, es que es enorme. ¿Cuántas instituciones les quedan por revisar? Mire, quizás nos queden unas 4 o 5 programas, porque hay unas que están siendo absorbidas, ¿va? Por ejemplo, el FI está siendo absorbido por el CID, y otras que también vamos a tener cierto grado de vinculación ahí. Sin embargo, siempre, como reitero, se necesita, y mire, lo estamos haciendo rápido porque empezamos en marzo, hoy estamos finalizando abril, y usted está viendo, le hemos ahorrado una cantidad enorme al Estado en pago de rentas de alquiler, en pago de salarios, que el salario no solamente es el salario como tal, ¿va? Sino que la aportación al seguro, la aportación a INJUPEN, el gasto de agua, el gasto de luz, el gasto de internet.
cuestiones así que le hemos ahorrado solo en el mes de abril. Por ejemplo, imagínense, como les reiteraba, solo en planificación se pagaban 25 millones al mes en salario. Hoy se pagaron 1.6 en abril. ¿Cuánto le ahorramos ahí nomasito al Estado en pago de salario? Se entregó un edificio que se pagaba 1.3 millones al mes. ¿Cuánto le ahorramos? ¿No habían contratos que trascendieron gobiernos? No. Sí. Por ejemplo... Pero eso lo tienen que aprobar el Congreso. Mire, más que todo contratos a nivel de servicios profesionales, se contrató gente del 5 de enero al 31 de diciembre de 2026, algo que es incorrecto. O sea, uno debe respetar porque si no existe una partida presupuestaria para eso, no se puede nombrar a nadie. ¿Inmuebles, abogado Núñez, con esta modalidad encontraron? ¿Cómo muebles? Inmuebles, edificios que les dejaron contratos para el 2026 o ahí no. Sí, no todos los contratos tienen hasta el 2026. Algunos por el decreto de cierre, pues es una causal para poder dar por finalizado un contrato que se está haciendo. Se han entregado ya varias edificaciones por parte de todos los comisionados y esperamos seguir en este ritmo de tal manera que le podamos ahorrar al pueblo hondureño millones de lempiras en gastos innecesarios. ¿Qué dijo? ¿Le han hecho algún adelanto al presidente? ¿Han hablado con don Harry Afura de ello? Todavía no de lo que son cápsulas que él recibe de parte de nosotros. Son pequeñas cápsulas. Él está al tanto, él está pendiente. Inclusive hubo un comisionado que en algún momento sufrió casi un atentado en una de estas instituciones y eso le preocupó mucho a él. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo nuestra labor. Y en su caso, ¿cómo se manejan? Porque usted ha venido, hoy nos está resumiendo, pero todos estos adelantos ya los hemos venido conociendo. Hay otros detalles, esto que nos ha adelantado del tema migratorio. ¿Cómo se manejan? Porque también se tocan intereses que muy fuertes. Son muy delicados. Sí, bueno, en el caso particular, yo siempre he presentado denuncias, siempre he presentado, no estoy de acuerdo en algo, lo he dicho, lo he manifestado y lo he hecho también por escrito. Entonces, no sé por qué, don Chendo, pero yo creo que si yo hago bien mi trabajo no tengo por qué temer. Por esa razón lo hago, siempre confiando en Dios, la protección de Dios en primer lugar. Y lógicamente mi intención nunca es tocar intereses particulares, sino intereses que le beneficien a la mayoría. Ese ha sido mi labor, mi pensamiento, igualmente los otros 4 comisionados. Ahora, cuando se entra en este proceso de investigación y que ustedes han ido revisando, insistimos, por encima, ¿hay alguna de estas instituciones que van a sugerir que se salve o todo hay que cerrarlo? No, hay que cerrar porque no tiene razón de existencia en algunos casos, más ha servido para poder contratar personal o enchambrar personal político que para realmente traiga un beneficio a la población. Yo creo que la política que tiene el actual presidente de reducir el aparato burocrático y hacer dinámica la función y que este dinero que se estaba invirtiendo en personal, en gastos, en accesorios, este dinero puede servir efectivamente para que los hospitales tengan medicamentos, para que haya mejor infraestructura, para que haya seguridad, para que haya una mejor educación. Claro que sí, yo creo que la cantidad de dinero que se está ahorrando en este tipo de rubros y que se invierta en aquello que se piensa, que se cree que va a traer un beneficio al país, creo que es correcto. Ahora, ¿esto solo es Tegucigalpa o han cotejado instituciones que tienen regionales o todo lo manejan a nivel central? ¿Cómo ha sido el sistema operativo de la comisión, abogado? Todos estos programas y secretarías se manejan a nivel central. Hasta el momento no nos han delegado a alguna institución. Perdón, es que le planteaba esto porque con los hallazgos que usted nos ha revelado que llaman la atención, de repente y lo manejaban como islas. Sí, pero en este caso no, o sea, los pagos, vaya... Todo está centralizado. Todo está centralizado. Eso sí lo han corroborado. Sí, todo está centralizado. Es decir, algo de Copán era Tegucigalpa, algo de Choluteca también era Tegucigalpa. Más que pagos de servicios profesionales, cuestión de viáticos, que... Todo era central. Que ya centralizado, pero sí se beneficiaban algunas personas en algunos departamentos, sin embargo, todo estaba centralizado en Tegucigalpa. Bueno, hay otro programa que quiero que nos adelante, porque pasó igual
que en el tema de la presencia de venezolanos, en el tema del espionaje, los fondos de previsión. Mire, Planificación Estratégica firmó un convenio con una organización que no digo que sea mala porque ha estado en el país durante muchos años. Esta organización es la que se encargó de la contratación de las brigadas médicas cubanas. O sea, la contratación de ellos era dentro del marco de la normativa legal porque la brigada médica cubana no es nuevo, eso viene de muchos años atrás. Llegan desde desde el siglo pasado. Es correcto. Ahora, lo que sí era extraño es que Planificación, por ejemplo, depositaba a una cuenta 105 millones de lempiras anuales. Injupen daba 35 millones y Imprema daba 35 millones. ¿Dónde está la duda? Vamos por partes. 105 millones. Planificación. 35 Injupen, y 35. Así estamos hablando de 175 millones. Es correcto. Por año. Por ejemplo, ya el director de Injupen aclaró de que no eran 35 millones que Injupen dio, sino que eran 67 millones. Injupen. ¿Mensual, anuales o el cuatrienio? En el conteo del convenio. El cuatrienio, entonces. Sí, se supone que este dinero se utilizó para la creación de las clínicas oftalmológicas. Igual en Imprema, igual en Injupen. La pregunta es, ¿la Comisión Nacional de Banca y Seguros autorizó que estos institutos de previsión dieran ese dinero? O sea, la asamblea... Hay juntas directivas en Hay todos. juntas directivas, hay asamblea y los institutos de previsión para que deroguen esta cantidad de dinero debe haber pasado por un proceso de la Comisión de Banca o un proceso de la asamblea. Ya decía el abogado Cubas, que es directivo de los jubilados de Injupen. Ellos nunca en la asamblea aprobaron este tipo de derogación. Igualmente en Imprema hemos escuchado a algunos profesores que tampoco se dan cuenta en qué momento se aprobó que este dinero que es destinado para la jubilación y pensión de estas personas se destine para cuestiones que no son para eso. Yo le decía en un programa ya días a otros periodistas, compañeros suyos, les decía, si esto es permitido por la administración pasada, que se quejaba de que por qué se había utilizado fondos de Injupen y de Imprema para invertir en el centro cívico y en Palmerola, en donde decían ellos de que eso era un robo que se estaba haciendo a los jubilados y pensionados, entonces esto es lo mismo. Ahora, el gobierno pasado no se puede quejar de los gobiernos anteriores que invirtieron en el centro cívico, en el aeropuerto, que se supone que mes a mes están recibiendo ciertos retornos de este dinero, pero en este caso, de esta inversión que se hicieron en Injupen y en Imprema, pues no se mira dónde estará el reintegro de este dinero en beneficio de los jubilados. Porque se entiende que al soltar el recurso no es regalo de los institutos de previsión, porque ese fondo sí tiene un dueño, claro, que no es el Estado, por cierto, es un privado, para entenderlo de esa forma. En el Imprema son maestros jubilados. Así es. En el Injupen son jubilado, empleados que en su momento prestaron su servicio y son jubilados. El Estado como tal... Me dice que fueron 67 millones de... En Injupen. En Imprema todavía no se ha pronunciado. El Estado tiene que responder. El Estado es el aval directo y tiene que pagar. Eso sí está claro. Así es. El presidente está claro que tiene que pagar. Y lo otro, que hay que ver si la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que es el ente encargado de vigilar el comportamiento de estos institutos, dio la venia o la autorización para desembolsar este dinero. Pero ahí no van ustedes, en todo caso ahí va a ser ya el ente contralor y fiscalizador el que debe investigar. El que va a ir. Esta es una investigación de mucho tiempo, entonces claro, pero no es que mañana va a estar eso. No, tiene que irse investigando. Y usted me decía un año, pero si ya vemos... Todo, en un año usted va a ver algo ya. Sí, toda la estructura, pueden pasar mucho. El ente tiene muchos meses. Tiene 5 años para estar investigando. Los primeros 5 años están investigando porque eso prescribe a los 10 años. Ahora, que hay otro punto, que el órgano contralor, su ley constitutiva, dice que es a posteriori. Es correcto. Y a posteriori ya estamos, porque fue del último cuatrienio. Ya no tiene nada que ver este 2026. Y voy a meter un gancho. Yo creo que ahí hay que reformar esa ley porque la Contraloría se podía antes hacer también la auditoría antes de que se... Sobre la marcha. Sobre la marcha y se podía hacer antes de que se autorizara un pago.
Yo fui auditor de la Contraloría. Cuando se creó el Tribunal Superior de Cuentas y se reformó, se derogó la ley de la Contraloría y se creó el Tribunal Superior de Cuentas, para mí hicimos un retroceso enorme en la parte de la fiscalización del Estado. Creo que hay que revisar esa ley orgánica y darle un camino diferente, un poco más estricto al momento de las auditorías. Y lo otro, hay que ponerle bastante mano a lo que es la Dirección de Probidad Administrativa. Ahora, abogado, me llama la atención un hecho y no sé si ustedes como comisión tienen esa facultad, que me dijo que el exdirector de Injupen, Amable de Jesús Hernández, sí les informó a ustedes cómo había sido el manejo del recurso. No, el nuevo director. El nuevo director. El nuevo director fue el que manifestó en un comunicado cuánto se había invertido. Es lo que sabía. Ahora, viendo lo de los anteriores funcionarios, si alguno de ellos se quiere comunicar con ustedes o los busca y entregarles documentos, conversar, no hay ningún problema. Lo reciben, Claro, tienen el espacio. Claro que sí, nosotros no tenemos enemigos. Yo no tengo enemigos. Ninguno de los comisionados tiene enemigos. Y hasta hoy no ha buscado alguno para decirle, quiero aclararle que en los recursos que se manejaban con los bonos de Banasupro se hicieron de esta manera, lo que ocurrió en Cedesol fue de esta manera, no. En Injupen. No, solamente me tiran mensajes por X, en donde me dicen algunos calificativos. ¿Cuál es lo más fuerte que le han dicho en X? No, me dice fascista, me dice abogadillo, me dicen farsante, pero... ¿Y sus teléfonos qué recibe? Porque su teléfono es público en el WhatsApp, sí, ahora ahí se escribe. ¿Le mandan saludos de buenos días o de 3 letras? No, fíjese que no. Nadie me escribe para insultarme. Y el día que lo haga, voy a presentar la denuncia para presentar la acusación. El que pase la línea lo denuncia. No, claro que sí. Y recuerden, soy abogado penalista, yo he servido como defensa y como acusador privado. No tengo ningún problema. ¿Ha sentido miedo durante estos días? ¿Ha querido tirar la toalla? ¿Si ha dicho usted mismo en qué hora me metí a este conflicto? Fíjese que en una ocasión me preguntaron si me sentía mal por las cesantías que se habían presentado. Y mi respuesta, que espero que no se malinterprete, pero yo he estado en juicios en donde un tribunal de sentencia viene y aplica una pena, 35 años de cárcel, 25, 20, 15, y después usted mira un juez de tribunal de sentencia tomando café. O sea, es su trabajo, es su labor. Yo estoy haciendo mi trabajo, mi labor, no lo estoy haciendo con ninguna mala intención. Ahora, si alguien viene y ha cometido, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero si alguien se ha equivocado en ese sentido, no tiene que sentirse mal, se equivocó. O sea, yo he defendido personas que han cometido un delito, que hemos logrado que paguen una pena menor por alguna otra razón, y a mí me dan la mano. Y dicen, gracias abogado, me ahorró 10 años, me ahorró 5 años, qué sé yo. ¿va? O sea, en ningún momento dicen que son inocentes. Entonces, si alguien comete una falta, un delito en la administración pública y se prueba, no tiene por qué sentirse mal. Es decir, usted no se arrepiente de lo que hasta hoy ha hecho. No, porque o sea, no me puedo arrepentir porque ya está hecho. O sea, yo me puedo arrepentir si yo actúo de mala fe, si actúo bajo una bandera de persecución, que no lo hago. ¿No han intentado chantajearlo? Fíjese que yo evito, inclusive cuando alguien se me acerca a mi oficina, siempre estoy con 1 o 2 personas más, para evitar eso, para evitar que me vayan a hacer una... ¿Podemos conocer dónde despacha? Sí, ahí en planificación estratégica, ahí estoy ahorita. Tenemos una oficina en el centro cívico, pero estamos en las instituciones que estamos liquidando y yo recibo a todo mundo. Llamadas que me hacen, yo las recibo, ni sin ningún problema, don Chendo. O sea, yo no tengo enemigos, no tengo por qué tenerlos. ¿No se considera un verdugo entonces? No, fíjese que no, sinceramente no. Me considero un hondureño más que siempre ha estado en contra de la impunidad y la corrupción. Y hoy es un momento para demostrar que efectivamente lo que digo se hace realidad con hechos. Ahora, con lo que usted conoce de vida como profesional del derecho, como auditor, ¿qué piensa que va a ocurrir cuando se revise todo eso a fondo? Porque, insistimos, y esto lo hemos repetido durante el programa, solo es por encima que hemos hablado. Solo es por encima. Yo creo que cuando los entes empiezan a revisar, sí van a haber muchos reparos, sí van a encontrar muchos abusos, sí lo van a hacer, definitivamente. La experiencia mía como abogado penalista que soy, ahí hay mucha tela que cortar. Y mucho personal, ¿En dónde está lo peor? En el manejo de fondos, en el abuso del manejo de fondos, de una manera demasiado descarada. ¿Dependencia? No, y la mayoría de instituciones se manejó con abuso.
en la mayoría. O sea, de pronto se hicieron cuestiones no correctas en el sentido de utilizar los fondos del Estado para cuestiones que no eran netamente en beneficio del pueblo. ¿Se creían dioses o qué? Yo creo que sí, había mucha gente de pronto que no pensaba que se iban a ir. Sin embargo, quiero destacar algo. Sí existe personal que vale la pena. Este es el otro punto, porque hay buenos empleados. Hay quizás muy buenos. La mayoría son buenos. Sí, yo creo que sí. ¿Recomendarían que algún personal, porque el Estado es dinámico y tiene que tener un funcionamiento efectivo como tal, que de pronto algún personal sí continúe? Para mí sí. Bajo el esquema de que hay algunas instituciones que se absorben por otras. Para mí sí, hay buen personal, gente con experiencia, gente muy comprometida con el país, que quizás antes no se le daba la oportunidad de poder desenvolverse de manera más tranquila, más sólida. Sí creo que hay personal que vale la pena, independientemente si aparece o no aparece en un censo. Igualmente creo que el gobierno pasado dejó también muchas personas que tenían mucha capacidad del gobierno anterior, del Partido Nacional. Sí creo que vale la pena revisar no la parte política, sino que la parte profesional. ¿Ustedes qué sistema de comunicación mantienen entre... Son 5 los comisionados? Somos 5. 5. Están trabajando en conjunto, pero por separado a la vez. Es correcto. Estamos trabajando en conjunto, por separado. Sin embargo, ¿Y nos qué motivamos. han encontrado? ¿Se comunican? Usted es el más público, debemos decir. Sí. Los otros cada quien tiene su propio manejo. Yo creo que tienen miedo de salir a la luz. De los otros comisionados, ¿hay alguno que ha encontrado cosas peores que la suya? Yo creo que no. O sea, usted le tiraron lo grueso. A mí me tiraron la planilla más grande, la institución que maneja más fondos y en donde el personal que había ahí era personal bastante afín al partido que en aquel momento estaba en el poder. ¿Y qué debe esperar el pueblo hondureño como tal de este proceso de investigación que ya pronto esperan finalizar? ¿Y qué pasa para los entes contralores y fiscalizadores? Bueno, yo voy a hacer mi trabajo hasta donde Dios me lo permita. De ahí para allá le va a corresponder sin miedo, me dice. Sí, sin miedo, a otros funcionarios. Yo voy a cumplir mi trabajo, mi papel. Y si lo invitan a que siga, porque eventualmente se puede hacer subcontrataciones, ¿le gustaría seguir para ver qué encuentra más allá de lo que ha visto o ya usted se refiere? No, yo tengo mi bufeta hace más de 15 años. Tengo la presión de mi familia, que ya no me miran tan seguido. ¿Y qué le dicen cuando sale con todo esto? Porque se preocupa. Cuando se acusa y se señala es complicado. Sí, se preocupa, mi familia se preocupa, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos se preocupan. Sin embargo, ellos ya conocen cómo soy, saben cómo he sido y difícilmente yo voy a cambiar. Lo que más tenemos seguro en esta vida es la muerte. Pero ya no anda como en otros tiempos más público, en café y todo eso. Hay su dice que trato de andar así. Algunos amigos de pronto dicen que ya ando de creído, pero no. Siempre les contesto y siempre trato de mantener la relación con mis amigos y les pido a ellos que si me miran que empiezo a levitar, que me bajen. Porque yo no quiero cambiar. Y hay muchos que levitan en este gobierno. Claro, ya hay algunos que empezaron a levitar. Claro que sí. Claro que sí, y yo espero que razonen de que esto es una cuestión temporal. Aquí esto no es para siempre, esto es un momentito en la vida de uno. Gracias, abogado, muy amable. Gracias a usted, don Chendo. Leonel Núñez, miembro de la Comisión Liquidadora de Instituciones del Estado, nombrado por el presidente Apura. Buenas noches.